Bueno, oficialmente le damos las bienvenidas. Gracias por estar aquí presente en esta 19ª clase que hoy estaremos tratando de llevar adelante de esta escuela denominada, como venimos diciendo, La verdad te hará libre, pero es una escuela de liberación justamente por eso, porque estamos aprendiendo la verdad. Y hoy el tema que nos incumbe, que vamos a estar llevando adelante, creo que es el principal sentido de la venida de Cristo a la tierra, ¿verdad? Que es poder ofrecernos gratuitamente eso que no se puede obtener por ningún otro medio. Ni un médico, ni dinero, ni fama, ni obras, ni ser parte de una congregación tampoco. Porque eso tampoco implica el tema que hoy vamos a tocar, ¿verdad? Y eso tan maravilloso que Cristo vino a hacer, que pagó un precio tremendo, dolor, sufrimiento, amor, porque en todo ese dolor y ese sufrimiento estaba el amor de Dios a través de su Hijo Jesús, ¿verdad? Y el otro día escuché algo maravilloso que decía, tanto amor Dios tenía o tiene por nosotros, que a su propio Hijo no lo bajó de la cruz. ¡Wow! Es decir, que es tremendo, ¿eh? Porque por más que Dios... hay una escena bíblica que dice, uno de los malhechores le dice, si tú fueses el Hijo de Dios, dile a tu Padre que te baje de acá. Y él le dijo, si yo le ruego a mi Padre, mandaría 12 legiones de ángeles y me bajaría de acá. Pero este es el sentir de Jesús, que en obediencia, para cumplir el plan de Dios, no lo pidió. Pero del otro lado estaba Dios como Padre, viendo a su Hijo sufrir. Y que sabiendo que el sufrimiento de su Hijo era mayor beneficio que todo el resto. Es decir, aquí hay una realidad que contradice con lo que dice, no, pero si Dios es amor, ¿por qué lo hace sufrir a su Hijo? Porque sabía que el precio o el logro de su sacrificio era mayor que el propio sacrificio que Cristo estaba dando. Y hoy, por supuesto, el tema que nos lleva a hablar, esperemos que con la gracia de Dios podamos estar transmitiendo, es la salvación. Amén. Una salvación tan maravillosa, tan única, tan particular para cada uno de nosotros, que llegó a nuestras vidas cuando los tiempos del Señor se cumplieron para nuestras vidas, que nos abrazó en forma... Yo creo que de parte de Dios, como veníamos hablando con el apóstol mientras que estábamos haciendo el estudio, de parte de Dios nos abrazó en forma permanente, es decir, para siempre, ¿verdad? Y ojalá que nosotros podamos entender que también el mismo sentir que Dios tiene para con nosotros, de poder cuidar esa salvación, que nosotros también podamos, en el nombre de Jesús, poder cuidarla para que sea permanente de ambos lugares. Amén. Así que bueno, bienvenido a esta clase. El tema es la salvación, apóstol. Dios te bendiga, bienvenido. Gracias. Sí, bueno, quisiéramos determinar un poquito la salvación, hay una revelación importante en la Biblia, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, él allí en el capítulo 3 de la epístola, versículo 23, dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo es importantísimo, el contenido, tiene 3 palabras importantes. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay 3 palabras. ¿Se los leo? Sí. Del 21 en adelante habla de la justicia por medio de la fe. Pero dice... así de esta manera, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto, y ahí dice, por eso es que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, que es lo que decía el apóstol, y están
destituidos de la gloria de Dios. O sea, destituido, ahora va a estar explicado el apóstol eso, siendo justificado gratuitamente por la gracia, ahí está la llave que le decía recién, el amor maravilloso de Dios. Claro, es como salir de ese estado de condena o digamos por la ley estamos condenados. Entonces la pregunta es cómo salimos por medio de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, Dice, que es el medio único. Claro, por la gracia, mediante la redención, Él nos redimió, que es en Cristo Jesús. Y el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y aquí mire, es la fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con su paciencia los pecados pasados. Ahora sí. Bien, yo procuré más bien analizar tres palabras que hay dentro de ese versículo 5:23, que es pecaron, destituidos y gloria a Dios. Son 3 puntos o 3 escalones. Cuando Adán y Eva pecan, ellos transmiten sanguíneamente a toda su descendencia, que somos todos nosotros, porque partimos de Adán y Eva, quedamos en naturaleza adámica o en naturaleza caída, y esa naturaleza no tiene redención bajo ningún costo y ningún tipo de materia. Pero Dios se ingenió antes de crear al hombre, ya tenía eso, digamos, en su mente y en su corazón, de cómo redimir en caso que esa creación de él fallara, y era redimir a través de la sangre de un cordero inocente, un cordero sin mancha, un cordero perfecto o puro o correcto, ¿verdad? Ese es el precio. Pecaron, y lo interesante de esto que debemos tener en cuenta es que cuando el hombre peca, no es que la ley de Dios condene al hombre, eso es muy interesante saber. Lo que condena es la acción del hombre, la actitud del hombre, el resultado de su comportamiento, y no al hombre. Yo puse aquí, además no es una extinción del ser, Dios no lo saca de la existencia, sino que es una caída de ruina en el ser en cuanto al bienestar del ser. Vienen las enfermedades, viene la muerte, viene el sufrimiento, viene el odio, viene la enemistad, vienen los pleitos, viene todas esas cosas que son resultados. Lo que Dios condena es precisamente esos hechos. O sea que el resultado de estar separados de Dios nos trae como resultancia, digamos, malas actitudes, malas acciones, que Jesús en el capítulo 15, creo que es versículo 19 de Mateo, dice, porque del corazón sale los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, las brujerías salen del corazón. Y Dios quiere rescatar al hombre para que no produzca más, digamos, ese deterioro o esa ruina. O sea que el pecar es como si nos metieran en el concar, ¿verdad? Perdemos la libertad de acción, perdemos los derechos. Yo incluso puse aquí, ¿qué quiere decir destituidos? Porque a veces nosotros leemos el versículo y seguimos como si fuera un diario, una revista, ¿verdad? Pero la palabra destituido, ¿qué quiere decir eso? Importante detenerse, frenarse ahí. Y destituido, yo puse aquí, no tiene derecho, es el último en la cola, digamos así, que deja de ser primero para ser último. Está destituido, no tiene derecho, está excluido, no hay forma de recuperación, está condenado y merece el castigo total y por siempre. O sea que no hay vuelta, dijéramos nosotros en el buen hablar. La palabra destituido, apóstol, proviene de una palabra griega que se llama husterio. H-U-S-T-E-R-O. Le vuelvo a decir, husterio. H-U-S-T-E-R-O. Que significa que no llegan a la meta. Que no alcanzan o no pueden alcanzar el final. El estar destituido es el estado de una condenación eterna por causa del pecado. O sea, cuando Dios dice ahí que si el pecado que por el cual todos hemos pecado, dice, y por eso estamos destituidos, quiere decir que si permanecemos en ese estado del pecado, sin que haya una redención, como fue a través de Cristo, hay ruina y muerte. Estamos
condenados eternamente. Es una condenación eterna. No se extingue al hombre, porque algunos piensan que uno que después se muere se termina todo. No, no es así. Digamos, precisamente ahí está el castigo horrendo de soportar, por la cual el Dios nos quiere liberar que vayamos ahí. Porque Jesús dijo, donde el gusano no se muere y donde el fuego no se apaga. Entonces es un sufrimiento y una agonía constante de por vida. O sea, de por vida, no de por vida, por eternidad. Y de ese pavor y de ese sufrimiento nos quiere librar. Por eso digo, Él pone tanto énfasis y tanto esfuerzo y gastó toda sus baterías en cuanto a su amor, que dio su único Hijo, para sacarnos, para librarnos y para que veamos el alcance de su amor, el alcance de su sentir y cuánto valemos para Él. Por eso dice Pablo ahí en Romanos, dice, en ese estado original del pecado, estamos destituidos, estamos condenados, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener en cuenta de que el principal propósito, como dije al principio, de la venida de Cristo sobre esta tierra, era poder traernos esa salvación. Y claro, esa salvación que comenta el apóstol es que volvernos nuevamente a la compañía, al relacionamiento, la familiarización con Dios, porque dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es la gloria de Dios? Y yo puse aquí, la gloria de Dios es el estado general de su existencia, de su naturaleza. Es una forma palpable que puede impactar en los sentidos físicos. En el Antiguo Testamento se acuerda que estaba la nube, que la nube en hebreo era Shekinah. Shekinah quiere decir la presencia de Dios, o traducido al español, aquel que es o que vive. O sea que el pecado nos separa, nos destituye, nos pone un rótulo, ¿verdad? Que quiere decir destituido. Y la pregunta es, ¿destituido de qué? De la gloria de Dios, es decir, que nos aparta de tener esa nube de protección de día y de esa columna de fuego de noche. O sea, la presencia de Dios. Por eso hoy cantamos antes de empezar esta clase acerca del Espíritu, y pedimos que el Espíritu Santo llenara este lugar, que nos ministrara y todas esas cosas. Esa es la gloria de Dios, de recibir la protección, la cobertura, la comunión con Dios. Y eso es interesantísimo. Entonces, estoy en pecado, estoy destituido y separado de la gloria de Dios. Entonces tengo que empezar por esto. ¿Qué hago yo para salir de ese estado? Es una pregunta que me debo hacer. Entro en conciencia que ese estado yo no lo quiero vivir, como decía la pastora recién, que una persona por enfermarse se le secó los pulmones y los riñones y ya no tiene vuelta, tiene que cambiarse, tiene que, digamos, mutarse por otro nuevo. Bueno, Dios quiere precisamente transformarnos a una naturaleza nueva, y para eso mandó a su Hijo. Es decir, salvación es eso, es sacarnos de ese estado y ponernos en una situación ventajosa. Romanos capítulo 3 decía que todos estábamos destituidos y que no había diferencia, ¿verdad? Porque todos habíamos pecado. Ahora fíjese por favor lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, del versículo 9 y versículo 10, habla justamente del día que el Señor vendrá. Fíjese lo que dice. El Señor, dice, versículo 9, no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, amén, no queriendo que ninguno perezca. Mire usted, fíjese la intención. Ahí Pablo decía, en Romanos decía, que él decía estábamos todos destituidos y no había diferencia. Pero ¿qué pasa? Que lo que Dios había hecho era darnos esa salvación a través de Jesucristo y la redención por medio de su sangre, ¿verdad? Pero acá dice, en Pedro dice que no tengan por tardanza, porque Dios es paciente, dice. Y el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aún el peor que tú veas, aún el más desviado, aún aquel que está y que toda su vida le cerró el corazón a Dios, aún aquel que se declaró, como dijimos la semana pasada, ateo, aún aquel que está corriendo detrás de otros dioses, ¿verdad? Es decir, Dios dice, el deseo de Dios
a pesar de todo eso, es que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, verso 10, pero el día del Señor vendrá. ¿Vendrá como qué? Como ladrón en la noche. O sea, por eso decíamos recién, tenemos que procurar estar preparados en cualquier momento. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea, está hablando de que es inevitable, pero sí es necesario pensar de que Dios quiere un arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado original. De que todos, amén, en nuestra naturaleza hemos pecado y que la única salida es por medio del sacrificio de Cristo que Él realizó y por la fe en la sangre. Nosotros tenemos que entender que la sangre de Cristo, yo creo que nunca pusimos nosotros hincapié en pensar en fe en la sangre. Tenemos fe en Cristo, tenemos fe en su palabra, pero acá dice por la fe en la sangre. Saber que la sangre de Cristo es poderosa y que esa sangre de Cristo tuvo vigencia en el pasado, tuvo vigencia en este presente y tendrá vigencia aún en el día de la gran ira. Amén. O sea, esa sangre del Cordero estará siempre siendo expuesta delante del Padre como argumento. ¿Para qué? Para decir, he dado salvación, he entregado salvación, he padecido y he sufrido a causa de mi hermano, de mi hermana, a causa de este varón, a causa de este jovencito, he sufrido y he pagado un precio, mi sangre es el precio. Pues Él ha dado la vida, ¿no? Porque la vida de la carne es la sangre. Entonces es importante, aparte de que Él comentó, yo puedo dar la vida y volverla a tomar. Cuando Él resucita, nuevamente adquiere esa capacidad de tener sangre nuevamente, pero es una sangre gloriosa, poderosa, con un fluir sobrenatural que no se puede entender con la razón. No son cosas para usar la razón, sino creer por fe, aceptar los beneficios por fe, creyendo que eso, sino que esa sangre es la única que nos puede quitar del estado de pecaminosidad. El estado de pecaminosidad es un estado de esclavitud. Dependemos o sujetos a una forma o un estado de existencia dependiendo del pecado, dijo Jesús. El que peca esclavo es del pecado. El pecado se enseñorea de él. Por eso el hombre fumador no puede dejar el cigarro, el hombre mujeriego no puede dejar las mujeres o el alcohol, el alcoholismo, porque eso se enseñorea de él. Toma su mente, su voluntad, sus sentimientos, toma todo y lo esclaviza y lo hace desesperante en ese estado. El único que lo puede sacar de allí es que él o ella entre en conciencia que está en ese estado. Y la pregunta, como dijo Pablo, con mi mente quiero agradar a Dios, pero encuentro en mis miembros otra ley que me lleva cautivo al pecado. Y él se pregunta, capítulo 7 de Romanos está esto, dice, ¿quién me librará de esto? Cristo Jesús. O sea, si vamos escalón por escalón, es lindo entender esto, que mi estado no me saca nadie allí a no ser la sangre de Cristo. Sí o sí debo aceptar a Cristo como mi Salvador. En algún momento después que Adán y Eva pecó, Dios permitió que el hombre siguiera haciéndolo y no había pecado, tanto es así que los hijos de Adán se juntaron en pareja entre ellos y fueron procreando, porque no había pecado, porque no había ley. Cuando el hombre empezó a hacer lo malo, por eso dice la Escritura en capítulo 6 de Génesis, que los hombres empezaron a hacer lo malo y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. O sea, el hombre no sabía que estaba haciendo nada malo porque no había una ley que lo penara o que lo condenara o que lo acusara. El pecado se conoció cuando vino la ley de Moisés, cuando Dios permitió que Moisés legislara con ley. Ahí apareció los 10 mandamientos, capítulo 20 de Deuteronomio, que habla de no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honrarás padre y madre, todas esas cosas. Recién ahí el hombre entra en conciencia de lo que es malo y lo que es bueno por una ley que está expresada en mandamientos. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que somos tan malos que no podemos escapar de la maldad? Es que el pueblo de Israel vivió bajo ley, pero no venció al pecado.
temía a Dios, se morían incluso pagando la culpa de sus pecados, pero no podían, digamos, abstenerse de pecar o librarse de su naturaleza. Tuvo que venir Jesús para que, mediante una vida de santidad y obediencia, o sea, sacrificio de la ley de Dios, Él cumplió la ley, fue el único ser en la tierra que cumplió toda la ley. Cuando nos incorporamos, y esto es importante que usted sepa, cuando nos incorporamos a Cristo, o que Cristo se incorpora a nosotros por la fe, nosotros cumplimos la ley a través de Él. Los beneficios de haber cumplido la ley, la recibimos nosotros a través de Cristo Jesús, cuando nos hacemos uno con Él. ¿Se entiende? Eso es muy interesante tener claro. Pero lo otro, ¿cómo se vence el pecado? Jesucristo nos enseñó que es una vida de santidad. Incluso más, nuestra vida común sin Cristo no podemos ni conocer a Dios ni creer en Dios. El capítulo 14, versículo 17 de San Juan, dice: el mundo no conoce a Dios ni le puede recibir, porque está en pecado, están muertos, ¿se entiende? No ve ni reacciona a lo espiritual. Así estábamos nosotros también. Es decir, que lo que nos da vida en abundancia es conocer a Cristo. Empezamos a ver espiritualmente qué es lo que se le explica a Nicodemo. A Nicodemo se le dice que si él no nace de nuevo, él no, o sea, nacer espiritualmente, si no nace de nuevo, él no puede entrar al reino, ni puede ver el reino de Dios. ¿Dónde vemos otro eso para poder basarnos escrituralmente? En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice así: sin santidad, es decir, sin limpieza, sin lavarse con la sangre de Jesús, sin santidad nadie verá a Dios, porque Dios es espíritu, y nosotros en pecado, o sea, la raza humana en pecado está ciego, no ve espiritualmente, no conoce la vida espiritual, está ajeno, y por eso dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Al estar alejados de Dios no hay luz, no hay verdad, no hay vida, ¿verdad? Lo que hay es muerte, enfermedad, carencia total. De ahí, de ese estado nos está sacando Jesús. Es importante que nosotros valoremos eso, con palabras y con versículos bíblicos. Hay una cuestión que tenemos que entender, que Dios siempre anticipa lo que ha de venir de diversas maneras. Es decir, lo que estamos hablando ahora fue anticipado por la palabra, ¿verdad? Pero hay ejemplos en donde Dios ya lo marcó. En Isaías 42, 9, dice: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, como diciendo, ya estamos ahí, y yo anuncio cosas nuevas. O sea, Dios está hablando de que lo que primero se dijo se cumplió y ahora vienen cosas nuevas, ¿verdad? Antes de que salga la luz, yo las haré notorias. Es decir, todo lo que estamos hoy viendo en el ámbito que sucede en la tierra, nosotros, si analizamos la palabra, le encontramos argumento bíblico. Es decir, no estamos diciendo de que lo que hoy sucede sobre la tierra no tiene argumento bíblico, tiene perfectamente argumento bíblico. Y acá dice en Isaías 42, dice: he aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a luz. Y en Isaías 46, un poquitito más adelante, dice que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, siempre fue así Dios. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente las aves, la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también, fíjese, lo que habló, lo que pensó. Esto estamos hablando 46, 10 al 13. Oídme duros de corazón, dice, que estáis lejos de mi justicia, dice. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Amén. Lo importante de la Escritura es que la Escritura toda es verdad. Todo lo que hizo Jesús y todo lo que pasó Jesús fue anunciado en el Antiguo Testamento. Jesús continuamente decía: para que se cumpla lo que está escrito acerca de mí.
que iba a nacer una mujer virgen, que iba a nacer en Belén de Judá, que se iba a ir a Egipto cuando tenía 12 años. Todo eso está todo escrito, incluso más cuando dice hay un salmo que dice: el que mojare el pan conmigo es el que me ha de entregar. Todo está en el Antiguo Testamento, como decía el apóstol, todo está anunciado antemano. Y para que usted pueda ver esto, o sea, lo que hizo Jesús y lo que pasó Jesús, está escrito en el Antiguo Testamento, y lo que va a pasar de aquí para adelante está en Apocalipsis. En el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí una voz del cielo que me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que habrán de venir, o que habrán de suceder, es el término, no es de venir sino de suceder. Y muestra todo el Apocalipsis, que es lo que va a venir después del arrebatamiento, del 666, de los 1000 años de que suelte Satanás, de que la iglesia viene a reinar juntamente con Cristo. Está todo en el Apocalipsis. Es decir, como decía el apóstol recién, está todo lo que yo pensé y lo que yo deseé, dice el Señor, lo anuncio desde antes. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: lo que oído no vio, ni ojo vio, ni subió al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado o ha determinado para los que le temen y le sirven y le buscan. Vale la pena. Tengamos en cuenta que en esta advertencia, porque claro, lo que hemos leído al principio en Romanos, lo que hemos leído en Segunda de Pedro, decía de que estábamos todos en pecado y que la única salida era poder estar teniendo en cuenta el sacrificio, la sangre, la redención de Cristo. Y allí en Pedro justamente decía que era necesario, ¿verdad?, que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad?, que procedamos al arrepentimiento, y ese era el deseo de Dios, ¿verdad? O sea, tengamos en cuenta eso. Y Jesús mismo, como mostrándose, por eso, como dije al principio de esta clase de este día, es tan pero tan importante el sacrificio, que Él mismo fue necesario que venga a tierra para mostrarse como la salida. Allí en Juan 14, versículos 4, 5 y 6, es el anunciamiento de Jesús, especialmente diciendo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, pero ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús ahí se anuncia diciéndole, Jesús le dice: yo soy el camino, amén, la verdad y la vida. Pero después le dice algo más: nadie va al Padre o viene al Padre si no es por mí. O sea, todo aquello que Pablo después estuvo diciéndole a los romanos, lo que Pedro decía de que todos querían que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, en definitiva, Dios está interesado de que en la figura de Cristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, a través de Él podamos tener. Ahora, ¿el tema cuál es? Hay una fórmula básica que nosotros utilizamos, que es el aceptar a Cristo en nuestro corazón como el camino de nuestra salvación, ¿verdad? El primer paso importante, tenerlo en nuestro corazón. Ahora vamos a entrar dentro de un ratito, porque esa salvación yo la puedo perder, se puede perder. No, más esto, apóstol, hay versículos determinantes que nos ayudan, que nos puntualizan. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. No hay otro nombre, es el nombre de Jesús. 4:12 de Hechos, sí. Sí. 4:12. Y después en Timoteo dice así: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay otro mediador, ni la Virgen María, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Juvenal, no, nada de eso. No San Juvenal. Es Cristo. Para que no haya confusión, ¿verdad? Hay un solo nombre, una sola persona, es Dios encarnado, Dios hecho carne. Colosenses 3:9 dice así: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios el Padre habita en Él. Es Dios manifestándose al hombre. Es Dios mostrándose. Es Dios entregándose por cada uno de nosotros. No es nada poco, ¿verdad? Es realmente re lindo esto. En Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, ahí es cuando, porque vio que mucha gente asigna... ¿Me vas a hacer perder? ¿Alguien lo escuchó alguna vez? ¿Me vas a hacer perder la salvación? Como que
se deslinda de la responsabilidad de entender que la salvación es personal. Es decir, entonces me va a hacer perder la salvación me va a hacer perder la salvación el otro. Y fíjese que ya en aquel tiempo, en Jeremías capítulo 31, cuando el nuevo pacto dice así. Ahí se anuncia el nuevo pacto, o sea, lo que estamos viviendo nosotros, el Nuevo Testamento. Está hablando del Nuevo Testamento. Esto es Jeremías hablando de ya la parte del Nuevo Testamento. Porque al principio de ese versículo él dice, viene el día cuando haré un nuevo pacto. O sea, que hay un día que Dios iba a comenzar ese nuevo pacto. Y en los versículos 29 en adelante dice, en aquellos días no dirán más. Aquí hace una figura, ¿verdad? Dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Como diciéndole, no, por causa de los padres, el problema lo agarran los hijos. Sino que cada uno morirá, y ya está hablando de muerte, por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, aquí lo sigue diciendo otra vez Jeremías, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Este es nuevo pacto ¿con quién? Con la casa de Israel, o sea, con la casa de Judá, ¿verdad? Y dice así, no como el pacto que hice con sus padres en el día en que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, o sea, el pacto que hizo a través de Moisés. Hizo por la ley, ahora va a ser uno por medio de la gracia, por medio de la sangre del Cordero. El nuevo pacto es a través de la sangre de Jesús, por eso la Santa Cena, por eso Jesús en la noche antes de ser entregado, dijo, este es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Y fíjense lo que dice, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, el primer pacto fue invalidado. ¿Por qué? Porque dice, aunque yo fui para ellos como marido. Fiel. Fue fiel Dios, dice Jehová, ¿verdad? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley ¿en dónde? En su mente. En la mente. La escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, lo que no tuvieron los del antiguo pacto, Dios pretende que nosotros podamos tenerlo. O sea que en el Antiguo Testamento era la ley de la letra. Y la letra mata, dice la Escritura, pero el Espíritu vivifica. Ahora nosotros tenemos la ley de Dios en la mente y en el corazón, o sea que no podemos decir no conocemos o no sabemos, porque todos me conocerán porque yo voy a poner mi ley dentro de ellos. O sea, no hay escapatoria, ¿verdad? El 34 dice eso que dice el apóstol, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, a su hermano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Eso está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también está. Capítulo 6 de San Juan dice así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, lo que comentaba el apóstol, y yo lo resucitaré en el día posterior. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos serán enseñados por Dios. A través del Espíritu Santo, Dios va a poner el Espíritu Santo dentro tuyo y te va a convencer de pecado. Cada vez que tú vas a pecar, como decía el apóstol el otro día en una de sus prédicas, una luz roja te va a decir, eso no va. Lo que hablábamos el domingo. Vos cerrás y no hace falta que nadie te diga nada, ya sabés. Cuando vos te quedabas con el vuelto de tus padres, sabías que no te tenías que quedar con el vuelto. Y ya ni hacía falta que te acuse, pero vos sabías que habías utilizado o habías tomado la confianza que tu padre no te había dado. Entonces, eso es lo que hablábamos el otro día. Ese es el Espíritu Santo, que justamente como detecta todas las cosas, y él decía que toda obra saldrá a juicio, sea encubierta o no. ¿Se acuerda, verdad? Todo lo que sea encubierto o no sea encubierto, toda saldrá a juicio, sea vuestras obras malas o buenas. Sí, capítulo 2 de Romanos. No hay, y en los últimos 2 versículos del libro de Eclesiastés, amén. Capítulo 12 creo que es, versículos 13 y 14, amén. Pero hablábamos recién, apóstol, bueno, tenemos algún ejemplo que David hablaba de una salvación, ¿verdad? ¿De quién temeré? Dice. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación.
Jehová es la fortaleza de mi vida. Fijémonos que la salvación en aquel tiempo estábamos acá salvándose del enemigo, ¿verdad? Pero hoy hay un enemigo que es espiritual, y ese enemigo es palpable, es visible, ¿verdad? Lo mismo que decía David en aquel tiempo, ¿verdad? Él es nuestro refugio, nuestra salvación, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y le hablábamos el otro día, el tema de que la voluntad de Dios es que no se pierda nadie, lo hemos visto recién, aunque la decisión del hombre puede perder esa salvación. Y aquí teníamos el hecho de deslizarse, apóstol. Sí, Hebreos 10. Capítulo. Allí en Hebreos capítulo 10. ¿Lo tiene ahí? Claro que sí. Si no, acá. Hebreos 10. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la sangre en la cual fue santificado, e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? Por eso sigo leyendo ya. O termino acá. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo recuerdo que hace años atrás se cantaba uno de los himnos, creo que era el himno 43, el Linario de Gloria, se cantaba acerca de la sangre. En la sangre de Jesús yo primero vi la luz. En la cruz primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y salvo por él siempre seré. Es verdad, o sea, se cantaba mucho hacia la sangre. Yo recuerdo que una esposa de un pastor una vez dijo que ella había tenido un sueño y había un ataque de demonios en el sueño, y ella lo único que alguna voz le dijo: clama por la sangre. Ella clamó en el sueño por la sangre, y los demonios se hicieron humo, como decimos nosotros. O sea, es una sangre que es el precio de nuestro rescate. Es una sangre viva, porque es una sangre de vida, del Hijo de Dios, no es una sangre cualquiera. Siempre Dios nos fue acostumbrando que algún día esa sangre iba a ser, digamos, la generadora de vida eterna. Por eso siempre se permitía, como figura, matar una palomina, un becerro, un carnero, lo que sea, a forma de, digamos, de pagar pecado. También leemos en Génesis que cuando Adán pecó y se vistió con hojas de higuera, después Dios lo vistió con túnica, ¿verdad? Es decir, que con piel, dice. Es decir, que para cubrir con piel ese pecado o esa desnudez espiritual, tiene que haber sacrificado un animal, si no, ¿de dónde saca la piel? Derramamiento de sangre, ¿se entiende? Amén. Hebreo 10, del 26 al 31, lo que hemos leído recién. Y fíjese que dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Termina diciendo así: horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Pero ¿esto de qué habla? De deslizarse. Esto habla de deslizarse. Es decir, dice: porque si pecaremos voluntariamente. Después de conocer, o sea, digamos, de tomar en poco, livianamente, es tremendo. Ustedes van a ver que hijos de creyente. Yo conocí un pastor que se metió en la droga y murió accidentado. Chicos que son hijos de pastores y que no quieren nada con la iglesia y terminan en situaciones muy feas, muy horrendas, indecibles, por decir así, ¿no? Porque lo tienen en poco la sangre del Cordero, y Dios eso lo pone re mal. Acuérdese que Romanos dice fe en la sangre. Y acá dice: cuánto más si actuando deliberadamente pisoteare el sacrificio de la sangre. Sí, porque ya no es un animal, es un ser, y no es un ser cualquiera, es el Hijo de Dios, o Dios hecho carne, es más que un Hijo de Dios. Porque el otro día hablábamos con el apóstol cuando la palabra unigénito, no es que Cristo fue creado en el vientre de María, ya Cristo era anteriormente hecho, porque es unigénito, o sea, no fue creado, sino que ya fue con Dios, siempre dice.
Él era Dios y estaba con Dios, dice Juan capítulo 1, verso 1. Es un poco difícil de explicarlo esto, pero lo importante es tener digamos, el resultado, el contenido y tener respeto al Hijo de Dios, porque no hay otro nombre dado en los cielos y después dado en la tierra. Y capítulo 3 de Juan, verso 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel es neutro, aquel o aquella que en él cree no se pierda, o sea, no quede bajo esa condenación que decíamos al principio, sino que sea salvo eternamente. Hay una expresión de transformación que en 1 Corintios capítulo 15 está hablando de lo que es lo terrenal y lo que es lo espiritual. Pero hay un momento en donde seremos transformados en ese proceso, en un abrir y un cerrar de ojos. Dice, el primer hombre, eso es 1 Corintios 15, 47 al 57. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Está hablando de nosotros, el primero nosotros, ¿verdad? Más el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán y Cristo. O sea que nosotros venimos o estamos antes de conocer a Jesús, tenemos la naturaleza de Adán, la naturaleza Adán. Terrenal. Cuando aceptamos a Jesús, se empieza a transferir el Espíritu de Jesús a través de la palabra y de nuestra acción obediente a la palabra a una nueva naturaleza. Por eso en la epístola de Pedro dice que nosotros somos partícipes de una naturaleza divina. Tenemos que ir muriendo, dice capítulo 15 ahí donde está leyendo el apóstol, que tenemos que ir muriendo a nuestra naturaleza, aunque esta naturaleza que vivimos se va desgastando. No obstante, dice, se va renovando el nuevo hombre, la nueva criatura por dentro que es espiritual. Tenemos dos criaturas, una de muerte, que es la pecaminosa, a la cual la tenemos que vencer por el entendimiento y por la conciencia, y la nueva que se va alimentando por la palabra de Dios. Por eso el salmista en uno de sus salmos dice, mi carne tiene sed de Dios. Amén. El tema de nuestra salvación nos va a llevar a un nivel celestial, ¿verdad? A un reino celestial. Entonces, nuestra naturaleza carnal, terrenal, no sirve. Resiste. Entonces, tiene que haber una transformación. Y dice, y así como hemos traído una imagen terrenal, traeremos también una imagen celestial. Ahora fíjese, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, ahí está, el reino de Dios. Ese versículo es importante entenderlo. La carne no heredará el reino de Dios. La carne va a ser, nuestro cuerpo va a ser transformado. Por eso Jesús, después que resucitó, pasaba las paredes porque tenía un cuerpo glorificado. Bueno, ese mismo cuerpo que tenía Jesús, o que tiene hasta ahora, también vamos a tener nosotros. Por eso Pablo, cuando habla en capítulo 15 de Corintios, dice, los que estemos vivos, cuando venga el Señor, que vamos a estar en este cuerpo todavía, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en una naturaleza espiritual, en un cuerpo espiritual, no cuerpo terrenal, porque carne y sangre no hereda. Y esa es la lucha que usted tiene siempre, todos los días, que cada día es pesado, que usted tiene que orar, que tiene que leer, que tiene que batallar, porque hay una naturaleza en usted que no va a heredar, que no quiere, y los designios de la naturaleza suya es siempre el pecado. Eso lo dice el versículo 51, que dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, algunos morirán, otros no morirán. No estarán muertos. Pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. En una nueva naturaleza. O sea, no terrenales, los muertos. Y nosotros seremos transformados. Pero porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque si no, no podemos heredar. Sí, le leo otro Entonces, versículo. es necesario que se produzca eso. Y nosotros quiero que entienda, nuestro transitar, nuestro caminar, nuestro andar, lo que nosotros vivimos hoy aquí, es un ejercicio de eso.
Es decir, nosotros tenemos que saber que si nos queremos preparar para eso, es cuando nosotros decimos, aquí le vamos a estar adorando las 24 horas del día, ¿verdad? Pero lo que hacemos aquí es una adoración, que es un ejercicio de poder ir transformando paso a paso para poder estar entrando en esa dimensión, ¿verdad? Que será el momento donde podemos estar disfrutando de los beneficios del reino. Aquí podemos decir en cierta forma, somos bendecidos, somos cuidados por Dios, pero no estamos disfrutando los beneficios del reino. Pero llegará un momento que disfrutaremos los beneficios del reino, y para eso, ¿verdad?, ese proceso de transformación de lo terrenal a lo celestial se tiene que producir. Amén. Sigue diciendo, mire, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida en la muerte de la victoria. Y después... Sorbida es... Sí. Sorbida es... Sí, sorbida. Bueno, es la muerte de la victoria. Y hay un versículo que a veces decimos que dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dale fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Si quiere anotar un versículo más. Si quiere anotar un versículo más, Apocalipsis 21, 27. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hay otro versículo después que termine la clase se los puedo acercar, que está en Apocalipsis también, que dice: ni que hace mentira, ni fornicario, ni adúltero, ni los perros, nada, ninguna cosa común o inmunda entrará en ese lugar. Es decir, si no tiene transformación, ¿se entiende? Por eso nuestra lucha no es solamente contra Satanás, sino contra nuestra propia naturaleza, hasta que esa naturaleza sea cambiada. Pero el cambio viene primeramente para que seamos fuertes y podamos cambiar realmente, que sea en la mente. O sea, que en el espíritu de la mente. Por eso Pablo dice, hablando a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del espíritu de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, aunque es un cuerpo pecaminoso, pero tenemos que santificarlo, tenerlo limpio, y no es poca cosa eso. Si no es con la ayuda de Dios, imposible. Con respecto a el deslizarse, el perder esa posibilidad de tener la plenitud de la certeza de la salvación, anota este versículo también, Hebreos 2. Capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, esa salvación tan grande. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, más diligentemente, más cautelosamente, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Se da cuenta que desde el principio estamos hablando del oír? Atender. Cuando hablamos de la obediencia y desobediencia, si obedeciere lo que has oído, ¿verdad? Jesús muchas veces, el que tiene oídos que oiga, ¿verdad? Fíjese que el oír, ¿verdad?, para poder estar practicando es importantísimo, ¿verdad? Y acá dice, mire, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, cuando alguien te da una directiva, cuando alguien te da una instrucción, cuando alguien te da una guía, cuando el Espíritu de Dios también trata de guiarnos, ¿verdad? Es porque es importante que prestemos atención, es importante que nos sujetemos a esa dirección de esa sabiduría de parte de Dios. Porque mire, escuche bien, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. O sea, los ángeles hablaron, la palabra esa fue firme, la desobediencia tuvo su consecuencia. Mire lo que dice el versículo dice: si esa fue, que la palabra de los ángeles fue firme, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, aquí está diciendo que si nos deslizamos,
estamos poniendo en riesgo eso. Es decir, no es el hecho de que no, ya acepté a Cristo, el Señor está en mi corazón, gloria a Dios por eso y gracias a Dios porque es una ventana siempre abierta para la reconciliación, el hecho de poder tener en presente la renovación día tras día de su misericordia. Pero acá dice, si nos deslizamos, por eso, como no sabemos cuál es el día, la hora, el momento, ¿verdad? ¿Cuál será el momento que sonará la trompeta, ¿verdad? Es decir, debemos cuidar esa salvación tan grande, no deslizándonos, dice como ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente, ¿se acuerda lo que le dije hoy? Que Dios siempre anuncia. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Los apóstoles. Amén. Así que Pedro 2, versículo 2, segunda de Pedro 2, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, esto es enredarse. Fíjese, te lo vuelvo a decir, Pedro está diciendo esto, ciertamente, si se habían escapado de la contaminación del mundo, ya se habían escapado, pero dice, pero el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez. Se habían escapado, se enredaron otra vez. En ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Claro, porque ya los demonios ahora son 8 en vez de 1. Está limpia la casa, vendré y buscaré 7 peores. Entonces, aquí fíjese, ¿verdad? Que habiendo escapado por la gracia, el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera, mire esto, ¿verdad? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Ve lo que decimos muchas veces? Mejor no conozca, porque una vez que conoces, amén, ya está. Dice, mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás al santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice acá. Refrán, claro. El perro vuelve al vómito. Y la chancha. Y la puerca, lavada, se revuelca en el cieno. El barro. En el barro. El perro, yo veo que el perro vuelve al vómito. Es horrible, ¿verdad? El chancho, por más limpio que esté, vuelve y se revuelca nuevamente. Bueno, eso sucede justamente, es una figura, ¿verdad? Pero es una realidad, es una advertencia de que si habiéndote quitado por el conocimiento de Cristo y Salvador Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué necesidad de enredarte nuevamente? Si Él te rescató, si Él te liberó, ¿para qué te vas a enredar? ¿Para entrar en el juego justamente del enemigo? No. No, y además en hebreo dice que no haya más opción ni más, digamos, sangre para ofrecer. La de Cristo fue la única y la última. Así que... No hay más sacrificios, dice. Y ya estamos cerrando. Pusimos 2 versículos para reflexionar aquí al final, apóstol. Primera de Juan 5:18. Dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesús, y el maligno no le toca. Vuelvo otra vez, primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, aquel está con mayúscula acá, quiere decir que es Jesucristo. El primer aquel se refiere a nosotros. Todo aquel que ha nacido de Dios, nosotros. Claro, aquel es un pronombre, pero acá es un sujeto omitido en la palabra aquel. Es un sufijo. Y en la segunda parte dice, pues aquel, o sea, nuestro Señor, que fue engendrado por Dios, guarda al que es nacido de Dios. Aquel que no practica el pecado. Y el maligno no le puede tocar. Por eso leemos en Romanos que dice
¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada. Y el otro versículo es Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí hay un tema para digamos, abundar también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces nace la pregunta que yo voy a dejar que ustedes después lo coticen en su mente. ¿Basta que usted crea para que toda su familia sea salva? ¿O cada uno tiene que resolver personalmente el asunto? Punto 1. Punto 2. ¿Qué quiere decir toda tu familia será salva? Que tú sos la entrada de la salvación en tu casa y tú empezás a orar por esa casa y traes la gloria, el Shekinah de Dios a esa casa. Y esa casa empieza a andar en la luz. Ya no hay más tinieblas. ¿Se entiende? Entonces lo que pone Dios es una carga sobre nuestros lomos, como le pasó a Abraham, pero yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que guarden todo lo que yo le he mandado para que yo haga venir sobre Abraham lo que le he prometido. Es eso, la paternidad. Obed-Edom lo consiguió. Obed-Edom, él fue la puerta que trajo la habilitación para sus generaciones. Y Josué también. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, que la salvación entra en la casa. Toda la casa es beneficiada pero cada uno tiene que tener su responsabilidad. Por eso hoy hablamos de la dentera, ¿verdad? Cada uno dará cuenta de sí. Su padre no va a dar cuenta a sus hijos, ni los hijos por los pecados de los padres, sino que cada uno responderá de acuerdo a su conciencia. Por eso la conciencia se nos escribe en la mente, no podemos decir, yo no la conocí. ¿Se entiende? No hay escapatoria. Jesús le dijo a Zaqueo, apresúrate porque quiero entrar y morar en tu casa. Hay un versículo en uno de los profetas menores que dice, sabiendo que vendrás delante de Dios a juicio, prepárate para el encuentro con tu Dios. Creo que es en Ageo. Amén. ¿Y Zaqueo se apresuró? Y lo otro, amados hermanos, hay otro pasaje, ahora recuerdo que en Corintios dice así, ¿o no sabéis vosotros que habéis de juzgar a los ángeles? Y la pregunta es, usted se debe preguntar, ¿qué ángeles voy a juzgar yo? No es lo que están con el Señor porque son perfectos, ellos están en santidad, ellos no pecan, no conocen el pecado. Son los ángeles caídos. Usted va a juzgar a los ángeles caídos con su conducta, porque usted va a decir, así se debe comportar el Hijo de Dios. Ellos dicen que cayeron de la gracia de Dios, o sea, digamos, no tuvieron en cuenta la jerarquía que se les había dado y pecaron contra Dios, por eso se les puso en cadenas de oscuridad para que sean condenados juntamente con Satanás. Pero nosotros también los hacemos más condenables si con nuestra conducta le decimos así se debe andar en luz y en obediencia. De esa manera juzgamos. Así juzgó Noé el mundo de su tiempo. Él afligía su alma, no haciendo lo mismo que hacían todos los demás. Vinieron algunos pecadores y querían dormir, tener relaciones con los ángeles que habían venido a su casa. Si no, eso no, le doy mis hijas que son vírgenes. No queremos mujeres, queremos hombres. ¿Se entiende? Él con su conducta estaba juzgando al mundo actual de su tiempo y afligía su alma por eso. Nosotros también estamos juzgando a los demonios con nuestra conducta. Y al mundo también. Amén. Guardemos esta gran salvación, como dice la palabra. No es fácil. Sin mí nada podéis hacer, es verdad. Usted fíjese que busquemos al Señor. El tema es de que la salvación llega, pero enredándonos volvemos a comer del vómito. Enredándonos nos volvemos a revolcar en el fango como la cerda que estaba limpia. Amén. Que el Señor nos ayude, porque es para siempre, sí, de parte de Dios sí que es para siempre la salvación. Ahora nosotros debemos cuidarla. Amén. Y si hay algo que nos hizo enredar, si hay algo que nos tiró en el fango, hoy tenemos la sangre. Crea en el poder de la sangre de Jesús. Fe en la sangre de Cristo. La salvación es eterna en cuanto al beneficio de estar eternamente en presencia de Dios, pero no que los beneficios nos alcancen a pesar de nuestro pecar, no es así. O sea, de la gracia se cae, ¿se entiende? Es posible que eso suceda y está en la persona. Hay dos versículos, si usted quiere anotar después, en Hebreos 4, 15, 16.
o 14 al 16. Porque tenemos muchas luchas espirituales, pero este versículo le va a servir a usted. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él sabe que tenemos lucha, porque Él lo pasó, Él vivió en carne. Pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces usted viene a Él y le dice, Señor, yo te necesito, yo soy débil en esto fallo, en esto no puedo. Y Él te va a entender, porque Él pasó todo eso, dice, uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado, y Él te va a ayudar a pasar ese momento difícil. Ese es el oportuno socorro de parte de Dios. Es un amigo, no lo pierdas de vista, Amén. dale tu mano a Él. Oramos a Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso, a ti te bendecimos en esta tarde, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder estar abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Gracias, Dios amado, porque tu fidelidad, Padre Santo, es para siempre. Gracias porque el sacrificio de la sangre de Cristo sigue vigente, sigue latiente, Señor, sigue, Padre Santo, tan fresca como en aquel momento que fue derramada, Padre. Esa sangre ha cobrado vida, esa sangre, Padre Santo, tiene vida en Cristo Jesús. Y hoy, Padre Santo, Dios amado, Señor, nos sometemos delante de ti a tu voluntad. Nos sometemos delante de ti, Padre Santo, Dios amado Señor, a que puedas acariciar nuestra alma, diciéndonos una vez más, estoy esperando día tras día por cada uno de nosotros, Padre. Señor, que aquellos, Dios amado Señor, que hemos, Padre Santo, fallado, podamos volvernos a ti, Señor, que aquellos que hemos, Padre Santo, permanecido, podamos hacerlo, Dios, en fortaleza contigo, que aquellos, Padre Santo, que aún no te han conocido, puedan abrir su corazón a ti, Padre, para comenzar este camino de victoria, Padre. También podemos declarar, Dios amado, como lo hizo, Dios amado Señor, allí, Padre Santo, Dios amado Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, Padre. Estamos determinando en el mundo espiritual, estamos declarando en el mundo espiritual, estamos confesando en el mundo espiritual, que así, Padre Santo, como Zaqueo, que preparó esa casa maravillosa, Dios amado Señor, una casa que estaba incorrompida, que estaba destruida, Padre Santo, en cuanto a relación con las cosas celestiales, pero Él la acomodó de tal manera que se convirtió en una casa celestial que daba testimonio, Padre Santo, de que la salvación había entrado a ese lugar, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te bendecimos, Espíritu Santo, y te damos gracias, Padre, por Hijo y Espíritu Santo de Dios, por todo y en todo, mi Rey. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios.